porque la verdad es de todos. Cambia el reloj, 7 de la mañana y 1 minuto. Un gusto saludarlos. Soy Andrés Carmona y estaré con ustedes con las noticias de Colombia y el mundo en este domingo 5 de octubre de 2025. Aquí está la actualización de las noticias en Blue Radio. Y comenzamos con los lamentables hechos ocurridos en Armenia, porque un tercer atentado contra uniformados del IMPEC se registró en el país. El hecho ocurrió en el departamento del Quindío cuando un agente a la salida de la cárcel San Bernardo fue atacado a disparos por 2 hombres en una motocicleta. Miguel Cardosa. Muy buenos días. Un nuevo ataque contra funcionarios del IMPEC se registró esta vez en el departamento de Quindío. Sicarios atentaron contra un dragoneante que se movilizaba en una camioneta al salir de la cárcel San Bernardo de Armenia. El vehículo particular de un uniformado recibió 4 impactos de bala. Se trata del tercer atentado contra guardianes del IMPEC en menos de 48 horas y que deja 2 dragoneantes muertos, uno en Bogotá y otro en Palmira, Valle del Cauca. El hecho ocurrió a las 6:15 de la tarde en el sector La 50 y los responsables son sujetos que se movilizaban en una motocicleta Pulsar de color negro. El agente fue afectado por algunas esquirlas de los vidrios, pero afortunadamente no tuvo heridas de gravedad. El funcionario hace parte del grupo de custodia o es guardián de la cárcel San Bernardo. Precisamente estaba terminando su turno sobre las 6 de la tarde y se movilizaba en su vehículo personal hacia su lugar de residencia. Repetimos, pues el vehículo recibió impactos en algunas partes, en sus vidrios y en sus puertas. De acuerdo a información de las autoridades, el uniformado desde hace aproximadamente 2 años hace parte del grupo de custodia del establecimiento carcelario San Bernardo. El IMPEC ayer decidió tomar medidas extraordinarias para proteger a sus funcionarios. Sin embargo, una de esas disposiciones fue reversada horas después. Las visitas de amigos y familiares en los centros penitenciarios fueron restablecidas, pero siguen en alerta. Y en las últimas horas la Armada y el Ejército Nacional frustraron un atentado de las disidencias de alias Araña contra tropas fluviales en el río Amazonas, área de Nueva Granada. Mateo Candela. Así es, Andrés, pues de acuerdo con el ministro de Defensa Pedro Sánchez, la fuerza pública mantuvo un enfrentamiento contra el cártel de disidencias de alias Araña, el cual pretendía ejecutar un atentado contra estas tropas especializadas en operar en ríos y cuerpos de aguas interiores. Durante el desarrollo del enfrentamiento, 2 miembros pertenecientes a la estructura criminal fueron heridos por tropas de la Armada, donde el personal médico de las fuerzas militares intervino en el cuidado de estos 2 integrantes, recibiendo atención médica por las heridas sufridas durante el enfrentamiento. Ya al finalizar la operación, la fuerza pública realizó una incautación de más de 2.000 paquetes prensados con una sustancia aún no identificada, además de una lancha de alto poder, múltiples armas de fuego y dinero en efectivo. Gracias, Mateo. Y en un operativo del ejército fue localizado y destruido un campamento ilegal que pertenecía a las disidencias de las FARC en Nariño y que tenía capacidad para al menos 80 personas. ¿Qué fue lo que encontraron? Laura Moreno. Andrés, las tropas del Ejército de Tarea Hércules de la Tercera División del Ejército llevaron a cabo un operativo conjunto con la Fuerza Aérea en Nariño, en la que encontraron un misil artesanal de alto poder destructivo, explosivos, armas y uniformes. Todo esto estaba en un campamento ilegal y un depósito en el que cabían hasta 80 personas. De acuerdo con información de inteligencia y con la propaganda encontrada, este era un lugar de operación del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Alan Rodríguez, perteneciente a las disidencias de las FARC. El ejército advirtió que todo el material incautado tendría fines de control y violencia en el municipio de Maguí-Payán, en Nariño. Después de esta incautación, el campamento fue desmantelado. Gracias, Laura. Y el Consejo de Generales de la Reserva del Ejército Nacional rechazó el envío de tropas a Gaza. Advierten riesgos para la seguridad nacional. Los generales señalaron que la propuesta del gobierno, sumada a la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, ubica a Colombia en una posición de riesgo geopolítico. Salima Ferris. Continuamos con las noticias en Blue Radio porque la senadora Paloma Valencia recusó al magistrado de la Corte Constitucional Héctor Alfonso Carvajal en busca de que no haga parte del debate de la reforma pensional. La también candidata presidencial argumenta conflicto de intereses porque el magistrado tuvo 2 contratos con Colpensiones, entidad que emitió conceptos sobre el proyecto de ley. Alejandra Bello.
La senadora Paloma Valencia radicó una recusación formal contra el magistrado de la Corte Constitucional, Héctor Alfonso Carvajal Londoño, solicitando que sea apartado del estudio sobre la constitucionalidad de la reforma pensional. Según la congresista, el magistrado habría incurrido en una causal de impedimento al haber conceptuado previamente sobre la materia que hoy debe evaluar. Carvajal fue elegido por el Senado en mayo de 2025 y tomó posesión en julio del mismo año. Sin embargo, Valencia sostiene que su participación en el proceso sería incompatible con los contratos que tuvo con Colpensiones meses antes de su nombramiento. De acuerdo con los documentos allegados, Carvajal suscribió 2 contratos de prestación de servicios con esa entidad. El primero, el 29 de mayo de 2024, incluía la formulación de conceptos jurídicos que abordaban aspectos constitucionales de la reforma. El segundo, firmado el 3 de febrero de 2025, contemplaba funciones similares y en su desarrollo el hoy magistrado elaboró un concepto sobre la aplicación del artículo que, según la senadora, implicó un análisis directo de constitucionalidad. Con esta recusación, la Corte Constitucional deberá definir si el magistrado Carvajal puede o no continuar en la revisión del articulado de la reforma pensional. Y en menos de 2 semanas se ha triplicado el número de desplazados en el municipio de Tarazá. Actualmente son 136 las familias que reciben atención en el casco urbano tras huir de enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN en la zona rural. Melissa Álvarez. Andrés, buenos días. Con el paso de los días aumenta el drama humanitario de decenas de personas que han tenido que abandonar sus hogares en veredas como Doradas Altas y Taamí del municipio de Tarazá, justamente por los fuertes enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. La problemática inició hace 13 días con la llegada de 42 personas al Coliseo Municipal y a hoy se ha triplicado, según el más reciente reporte del alcalde Yomer Álvarez, quien indicó que entre los desplazados hay menores de edad y por lo menos 12 adultos mayores. Es incierta la situación, no sabemos hasta dónde podamos nosotros sostenerlos, atenderlos y mucho más cuando hoy el gobierno no nos acompaña. Es incierta hoy la situación de estas personas que están en el Coliseo, porque cuando nos preguntan cuándo van a retornar, nosotros no tenemos una respuesta precisa. La posible presencia de artefactos explosivos en vías rurales complica la situación, incluso manteniendo confinadas a varias comunidades, por lo que el alcalde pidió mayor presencia de la fuerza pública. 18 grados de temperatura en Medellín, aeropuertos operan con normalidad, Andrés. Gracias, Melissa. Y se cumplen 3 días del secuestro de una joven lideresa y presidenta de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de San Antonio en el municipio de Jamundí Valle. Hombres armados se la llevaron sin rumbo conocido y diferentes instituciones públicas y de derechos humanos piden su liberación. Alejandro Muñoz. Andrés, hola, se trata de Sara Sofía González Fajardo, de 18 años, quien desde el pasado 3 de octubre fue llevada en contra de su voluntad a las montañas del municipio de Jamundí, aquí en el Valle del Cauca. La denuncia de su secuestro se conoció por medio de la Oficina para la Defensa de los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, que en su cuenta de X pidió a sus captores respetar el derecho a la vida. Por otro lado, Leonardo González, director de Indepaz, indicó que sobre su secuestro se conoció que hombres armados llegaron hasta su vivienda en el corregimiento de San Antonio y la obligaron a irse con ellos sin rumbo conocido al momento por las autoridades. Sara Sofía, además de ser secretaria de la Junta de Acción Comunal de su vereda, es reconocida por su liderazgo en procesos comunitarios y de territorio, por lo que este secuestro representa también una agresión a la organización social campesina en el suroccidente del país. En esta zona opera el Frente Jaime Martínez del autodenominado Estado Mayor Central de la FARC. La alcaldía de Jamundí en las últimas horas, a través de un comunicado, rechazó lo sucedido y exigió a los grupos ilegales que la tienen regresarla con vida. A esta hora, tropas del ejército con apoyo de la Guardia Indígena del sector se encuentran realizando diferentes operativos en zona rural para lograr su ubicación. Cali amanece con una temperatura de 20 grados, el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón operando con normalidad. Y avanzan las investigaciones alrededor del reciente triple homicidio que se registró en el área metropolitana de Barranquilla. Las autoridades analizan 3 hipótesis, mientras que los familiares de las víctimas niegan presuntos vínculos con bandas criminales de la ciudad. José Palma. Poco a poco se van conociendo detalles acerca de la incursión criminal en el barrio Pinar del Río del corregimiento de Juamina, que acabó con las vidas del barbero José Robles, su socio de barbería Alejandro Osorio y Jefferson Villegas, quien trabajaba como cobradiario y también solía acercarse al lugar como cliente. En ese orden de ideas, los investigadores direccionan el caso hacia 3 hipótesis: el de una presunta deuda, el de una supuesta disputa por las llamadas rutas de los gota a gota y la de una riña tanto de José Robles como de Alejandro Osorio,
que tuvieron hace un par de meses con supuestos integrantes de los Pepes, al parecer por el robo de un parlante. Al margen de la entrega de los cuerpos, familiares de José Rocha descartan vínculos con bandas criminales. Rechazamos todas versiones que hayan de mi hermano hacia la delincuencia. Mi hermano era una persona de verdad que no le gustaba hacerle daño a nadie, estaba presto al servicio de los demás, enamorado de la vida, le encantaban las... Desde la policía se habla que en el sitio hubo al menos 15 disparos, Andrés. Gracias, José. Y el abogado del exalcalde de Girón, destituido por doble militancia, interpuso recurso de aclaración y pidió investigar a 4 magistrados del Consejo de Estado que dieron su voto positivo para la decisión. Afirma el abogado que los togados incurrieron en prevaricato. Alex Salamanca. Andrés, buenos días. Pues la denuncia fue interpuesta por este abogado Joselín Díaz Aguillón, quien actúa como coadyuvante en la defensa del exalcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, y quien asegura que los magistrados habían incurrido en el delito de prevaricato por acción al supuestamente valorar pruebas de manera irregular y emitir una decisión contraria a la ley. El documento radicado pide abrir la investigación previa contra los magistrados Luis Alberto Álvarez Parra, presidente del Consejo de Estado, Pedro Pablo Vanegas Gil, Gloria María Gómez Montoya y Omar Joaquín Barrero Suárez, quienes dieron su voto favorable en la nulidad electoral del alcalde por el caso de doble militancia. Según Díaz Aguillón, durante el trámite del proceso, los magistrados valoraron pruebas ilegales y tomaron una decisión cuando el expediente no estaba disponible en su totalidad. Bucaramanga amanece con 23 grados Celsius, las vías del departamento se encuentran habilitadas y el aeropuerto Palo Negro opera con normalidad. Andrés. Y como les mencionábamos, el Consejo de Generales de la Reserva del Ejército Nacional rechazó el envío de tropas a Gaza y advierten riesgos para la seguridad nacional. Señalan los generales que Colombia queda en riesgo geopolítico. Salima Feris. Andrés, buenos días. La advertencia expresada en un comunicado es que la iniciativa del gobierno distrae la atención de la situación crítica de seguridad dentro del territorio colombiano. El documento menciona que la violencia, el desplazamiento forzado y la expansión de grupos armados ilegales continúan afectando varias regiones del país. Los generales retirados argumentan que el envío de las tropas representaría un debilitamiento directo de la capacidad operativa de las fuerzas militares en Colombia. En ese sentido, consideran que cada recurso militar destinado al exterior reduce la capacidad del Estado para enfrentar amenazas internas como el narcotráfico, la minería ilegal y los grupos armados organizados. También alertan sobre los riesgos de exponer soldados a un conflicto asimétrico y de alta intensidad sin justificación clara de defensa nacional. El pronunciamiento también señala implicaciones diplomáticas negativas si Colombia continúa con esta línea de acción, ya que el Consejo advierte que acciones como la ruptura con Israel y el enfrentamiento con potencias aliadas podrían generar un aislamiento internacional. En el plano jurídico, los generales sostienen que el eventual despliegue no cumple con los requisitos establecidos por el derecho internacional ni por la Constitución colombiana. Explican que no existe un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU ni autorización legislativa interna para una intervención militar en Gaza. Y en deportes, la Liga Colombiana se disputaron partidos importantes en la fecha y la jornada continuará hoy con más encuentros en el calendario. Saskia Gómez. En la Liga Colombiana, en los partidos disputados, Envigado perdió la categoría en el fútbol colombiano. El equipo antioqueño cayó 2-1 frente a Atlético Bucaramanga en el Polideportivo Sur y regresará a la B tras 18 años en Primera División. En Santa Marta, Unión Magdalena remontó 3-2 a Águilas Doradas. El visitante ganaba con goles de Matías Ramírez y Wilson Morelo, pero Enrique Molina descontó. Ricardo Márquez empató de penal y Alberto Sarmiento marcó el tanto definitivo de tiro libre, pese a que el equipo jugó con 9 hombres. En Villavicencio, Llaneros y Fortaleza empataron sin goles. El resultado dejó a Fortaleza con 25 puntos en zona de clasificación, mientras que Llaneros suma 19 unidades y continúa en la pelea por ingresar a los 8. Y en la jornada de hoy se disputarán 3 partidos. Paso frente a Alianza Petrolera a las 3 de la tarde, Junior contra Tolima a las 5:15 y a las 7:30 de la noche se jugará el clásico de la fecha, Boyacá Chico ante Atlético Nacional. Hasta aquí esta actualización de noticias. Recuerde que puede encontrar más información en blurradio.com, en nuestras redes sociales @blurradioco y en nuestro canal de YouTube. También estamos en la app Ditu. Sigan con En Blue Jeans.